Mi nombre es Laura Martínez, tengo 32 años, y nunca imaginé que Bruno, nuestro burro, cambiaría mi vida de una manera que jamás creí posible. Vivíamos en un rincón olvidado de México, donde el sudor y la tierra eran nuestra única herencia. Pero cada vez que Bruno me miraba, algo en mí despertaba. Era como si su mirada pudiera calmar una soledad que había llevado conmigo durante años. Algo prohibido, oscuro, y a la vez, inevitable. Nuestra casa era un refugio humilde hecho de madera vieja, apenas lo suficientemente fuerte para soportar las lluvias. Teníamos una sola habitación, una cocina improvisada y un patio polvoriento donde convivíamos con nuestras pocas posesiones vivas, unas gallinas, un perro flaco y Bruno. El amor con mi esposo, Jorge, alguna vez había llenado esos vacíos. Pero con el paso de los años, el peso de la rutina nos convirtió en dos extraños bajo el mismo techo. Jorge, robusto y callado, pasaba la mayor parte de sus días buscando trabajo en el pueblo o haciendo changas para traer algo de comida a casa. Yo me quedaba cuidando a los animales, remendando ropa y pensando en lo que nuestra vida pudo haber sido. Aunque no éramos viejos, la pobreza nos había desgastado como si hubiéramos vivido un siglo. A menudo me preguntaba qué había pasado con la mujer que fui, llena de sueños y esperanzas. Ahora, era una sombra de lo que alguna vez había sido. Y en medio de todo eso estaba Bruno. Con su pelaje gris y polvoriento, y una mirada tan tranquila como sabia, era el único que parecía notar mi presencia. Mi esposo lo había llamado así sin darle demasiada importancia. Pero para mí, Bruno comenzó a significar algo más. Al principio, mis cuidados hacia él eran prácticos, lo alimentaba, le daba agua y le aseguraba un lugar bajo el cobertizo. Sin embargo, pronto comencé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos, como sus orejas se movían cuando me escuchaba hablar, o como sus ojos me seguían con una curiosidad que ningún otro ser vivo había mostrado hacia mí. Fue un día mientras le daba de comer cuando algo cambió. Una corriente extraña recorrió mi cuerpo, algo que no había sentido en años. Me asusté, aparté la mano rápidamente, pero ese instante dejó una marca. Desde entonces, no pude evitar pasar más tiempo cerca de él. Mis mañanas, cuando Jorge se iba temprano al pueblo, se convirtieron en momentos que compartía con Bruno en silencio. Lo observaba desde la puerta mientras pastaba. Había algo hipnótico en su presencia, en cómo parecía tener más vida que yo misma. Y entonces, comenzaron los pensamientos. Al principio eran fugaces, como sombras en la mente. Pero con el tiempo, esas sombras se convirtieron en sueños. Y los sueños en algo más. Las noches eran las peores. Acostada junto a Jorge en una cama que crujía con cada movimiento, cerraba los ojos y veía a Bruno. Al principio, solo era un recuerdo tranquilo, su silueta pastando bajo la luz de la luna. Pero con el tiempo, su presencia en mi mente cambió. Ya no era un animal más. Era algo más profundo, algo que entendía mi soledad, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Intenté ignorar esos pensamientos. Me aferré a la rutina, como si pudiera borrar lo que sentía, remendando la ropa de Jorge, recogiendo los huevos de las gallinas, barriendo el polvo del patio. Pero cada vez que veía a Bruno, algo en mí despertaba de nuevo. Empecé a inventar excusas para estar cerca de él. Voy a cepillarlo un poco, tiene el pelaje lleno de polvo, le decía a Jorge. Él apenas prestaba atención, perdido en las preocupaciones del día a día. Pero dentro de mí, ese tiempo con Bruno se convirtió en un escape, un respiro que no encontraba en ningún otro lugar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, sucedió algo que nunca había sentido antes. Mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en mi mente solo había una pregunta: ¿qué estoy haciendo? Pero no era solo Bruno. Era todo lo que representaba. Era libertad. Era el escape de una vida que se había vuelto insoportable. Jorge ya no me miraba como antes, ya no hablaba conmigo más que para dar órdenes o quejarse. Pero Bruno estaba ahí. Siempre tranquilo, siempre presente, como si entendiera lo que sentía. Como si supiera que mi alma estaba atrapada en esta existencia vacía.
El peligro de esos pensamientos solo los hacía más intensos. Las mañanas, cuando Jorge salía temprano al pueblo, se convirtieron en mi momento favorito del día. Me quedaba con Bruno, cuidándolo, cepillándolo, perdiéndome en la sensación de su presencia. Y entonces, comenzaron las sospechas. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Jorge notó que pasaba demasiado tiempo cerca de Bruno. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas bajo la luz tenue de una vela, me miró fijamente, frunciendo el ceño. «Últimamente te veo muy pegada a ese animal, ¿qué tanto haces con él?», dijo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mi corazón se detuvo por un instante, pero me las arreglé para responder con naturalidad. «¿Nada? Lo cuido. Sabes que es el único que nos ayuda con la carga». Sus ojos permanecieron clavados en los míos por un momento más, antes de regresar a su plato. Pero su desconfianza no se disipó. Comenzó a quedarse más tiempo en casa, vigilándome. Sus preguntas sobre mi día se hicieron más insistentes, como si estuviera buscando algo que yo sabía que no debía encontrar. Esa vigilancia constante solo hizo que mis sentimientos por Bruno crecieran. Era como si el peligro los alimentara, como si el riesgo de ser descubierta hiciera todo más intenso. Hasta que un día, tomé una decisión impulsiva. Jorge había salido temprano para buscar leña. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y la casa estaba sumida en un silencio extraño, casi ensordecedor. Salí al patio, donde Bruno estaba amarrado a su poste de siempre. Me acerqué, soltando la cuerda que lo ataba, y lo llevé al pequeño claro detrás de nuestra casa. Un lugar apartado, donde el mundo parecía más lejano, más callado. Fue allí, en medio de ese claro, donde todo lo que había estado acumulando dentro de mí se desbordó. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran una mezcla de alivio, de frustración, de un deseo que no podía explicar. Bruno estaba allí, mirándome con esos ojos que parecían entenderlo todo, como si supiera exactamente lo que sentía. Me acerqué a él lentamente, acariciando su pelaje áspero mientras intentaba calmar la maraña de pensamientos que invadían mi mente. Pero justo cuando sentí que el momento se hacía eterno, un ruido lejano me devolvió a la realidad. Un crujido. El sonido de madera moviéndose. Me levanté de golpe, el corazón latiendo desbocado. Miré hacia la casa. Jorge había regresado antes de lo esperado. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a Jorge acercarse desde la casa. Su rostro estaba oscuro, marcado por la sospecha y el cansancio. Traté de mantener la calma, pero sabía que no tenía escapatoria. «¿Qué haces aquí con él?», preguntó, su voz grave y cargada de desconfianza. Intenté responder con naturalidad. «Solo lo saqué para que pastara un rato. Estaba muy inquieto». Pero Jorge no se tragó la mentira. Se acercó aún más, su mirada fija en la mía como si pudiera leer los pensamientos que tanto me esforzaba en ocultar. «Últimamente te veo diferente, Laura, y no sé qué estás escondiendo, pero lo voy a descubrir». Sus palabras cayeron como un golpe. El aire entre nosotros se volvió denso, sofocante. Quise gritar, justificarme, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, Jorge se dirigió hacia Bruno, con una furia que nunca antes había visto en él. «No entiendo qué tienes con este animal, pero esto se termina hoy», dijo, mientras agarraba una cuerda y comenzaba a amarrarlo con brusquedad. «Déjalo. No le hagas daño», grité, mi voz quebrándose mientras intentaba interponerme entre él y Bruno. Jorge se giró hacia mí, su rostro rojo de ira. «¿Por qué lo defiendes tanto? Es solo un burro. ¿O es qué?». Su voz se detuvo de golpe, como si la verdad lo hubiera golpeado de repente. La mirada de incredulidad en su rostro era peor que cualquier grito. En ese momento, supe que había cruzado un límite del que no había retorno. La furia de Jorge no tardó en desbordarse. Agarró un palo cercano y comenzó a moverlo amenazadoramente hacia Bruno. El burro, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, comenzó a retroceder nervioso.
Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Te dije que lo dejaras. Grité, lanzándome contra Jorge para detenerlo. Pero él me apartó con brusquedad, su fuerza arrollándome como si no fuera más que un estorbo. En ese instante, algo cambió. Bruno, ese ser que siempre había sido tan pacífico, reaccionó. Con un movimiento inesperado, se levantó sobre sus patas traseras y lanzó una patada en dirección a Jorge. El impacto fue brutal. Jorge cayó al suelo, jadeando de dolor mientras se sujetaba el estómago. El sonido de su cuerpo chocando contra la tierra resonó en la quietud del claro. Por un momento, todo quedó en silencio. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo Jorge intentaba levantarse con dificultad. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Ya no había amor, ni siquiera rabia, solo un vacío lleno de odio y decepción. Nunca debí confiar en ti, murmuró, su voz rota mientras se tambaleaba hacia la casa. Lo vi alejarse, su figura encorvada perdiéndose en la oscuridad. El peso de sus palabras me golpeó como una tormenta, pero al mismo tiempo, sentí algo extraño, alivio. Por primera vez en años, me sentía libre. Libre de la rutina, del vacío, de todo lo que me había mantenido encadenada. Y allí, bajo la luz tenue de la luna, con Bruno a mi lado, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados. La madrugada se sentía como el fin de un capítulo, y el comienzo de algo nuevo. Jorge no volvió esa noche. Lo vi desaparecer entre las sombras, dejando atrás no solo nuestra casa, sino también todo lo que alguna vez compartimos. Lo vi por lo que realmente era, un hombre roto, igual que yo, atrapado en una vida que ninguno de los dos había elegido, pero que intentábamos sobrellevar de maneras muy diferentes. Con Bruno a mi lado, me senté en el patio, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Todo lo que conocía había colapsado en una sola noche, mi matrimonio, mi vida, mis certezas. Pero en ese caos, también había algo nuevo, algo que no podía explicar. Ya no era la misma mujer que había pasado años escondida tras una rutina vacía. Algo en mí había cambiado, algo que no podía ignorar. Había encontrado la libertad. No la libertad luminosa que uno espera, sino una libertad oscura, llena de sombras y preguntas sin respuesta. Pero era mía. Al mirar a Bruno, supe que él no era solo un animal. Era un símbolo de todo lo que había reprimido, de mis deseos más profundos, de mi necesidad de sentirme viva. En su presencia, encontré algo que Jorge nunca pudo darme, comprensión. No palabras, no promesas vacías, solo su existencia tranquila, que me recordaba que la vida podía ser algo más. Pero al mismo tiempo, entendí el peso de mis decisiones. Mi historia no era solo una de deseos ocultos y conexiones prohibidas. También era una advertencia. El amor, el deseo, el anhelo de algo más, son fuerzas poderosas, pero peligrosas. Nos pueden arrastrar a lugares que jamás imaginamos, cruzar límites que no deberíamos cruzar. Mi historia es un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, y que a veces, esas consecuencias pueden destruir todo lo que conocemos. ¿Te quedaste con ganas de más? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes. Aquí no juzgamos, solo contamos lo que pocos se atreven a decir.